¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer de las similitudes de los fenómenos de transporte. Ayer mostramos 6 diagramas. Los primeros 3 era el transporte en régimen no permanente y ahora solamente mantuve los siguientes diagramas. Estábamos en el caso del régimen estable. Habíamos mencionado que las capas están saturadas, todas las capas están saturadas, pero se saturan a diferente condición. Aquí, por ejemplo, la primera capa tiene la velocidad más alta y cada una de las siguientes capas tendrán una velocidad menor. Por lo tanto, llegaríamos desde una velocidad Vx0 hasta una velocidad Vx1. Entonces, habíamos estudiado que las capas se deslizan, se van deslizando y entonces cada una tiene su propia velocidad. Por lo tanto, cada capa está saturada de cantidad de movimiento. Así que la cantidad de movimiento que llega en la parte de abajo atraviesa y pasa después de donde tenemos el fluido. Así que entonces esto se convierte en un medio para el transporte de cantidad de movimiento. Desde luego suena difícil de interpretar qué cosa está atravesando las capas, la cantidad de movimiento. Está pasando cantidad de movimiento por unidad de área, por unidad de tiempo. Así que eso es lo que llamamos el flux. Hay un flujo de algo, flujo, por unidad de área. El flujo es algo que se transporta dividido entre el tiempo. Entonces después vamos a anotarlo, pero ahorita vamos a ver la similitud de las ecuaciones para describir esto. Continuamos aquí, es más fácil de entender. El calor atraviesa la primera capa, está saturada de calor. Así que el calor que llega no puede ser absorbido. Si fuese absorbido, la temperatura cambiaría. Así que el calor pasa a la siguiente capa. No es posible absorberlo porque está saturada la capa. Y así sucesivamente el calor llega a cada una de las capas y como no es absorbido, sale del sistema. En el último de los casos, habíamos visto que aquí estaban moléculas de B, inicialmente moléculas de B, y de la parte de abajo están invadiendo ese sistema moléculas de A. Las moléculas de A saturan la primera capa que tiene moléculas de A y de B. Determinado número de moléculas de A saturan esa capa. La siguiente capa se satura pero con menor cantidad de moléculas. La siguiente capa con menor cantidad y así sucesivamente hasta la parte de arriba. Las moléculas que llegan ya no encuentran lugar en la primera capa, está saturada. Pasan a la siguiente capa y se encuentra también saturada. Luego entonces las moléculas atraviesan todas las capas y finalmente salen del sistema. Así que entonces este sistema está saturado, cada capa tiene su nivel de saturación. Estas están saturadas con su propio nivel y estas también. Y entonces se forman estos diagramas, estos perfiles, les llamamos perfiles, perfil de velocidad, perfil de temperatura y perfil de concentraciones. El perfil me permite observar el nivel de saturación. Por ejemplo, esta capa, la de arriba, se encuentra a la temperatura T1, digamos 20 grados Celsius. Así que entonces la capa de abajo se encuentra, digamos, a 30 grados Celsius. Esta línea me dice que son 10 grados. Este punto de acá me indica 20, esta línea son 10, por lo tanto 10 más 20, esto tendrá 30. La línea que sigue es más pequeña. Pensemos por un momento que esta línea es de 8, pensemos que es de 8, más los 20 de aquí, entonces esta tiene una temperatura de 28, así que esta longitud sería 10, y luego sería 9, sería 8, sería 7, etcétera. La línea me representa la temperatura por encima de T1, repetimos, esto es 20, así que entonces la siguiente es 20 más un incremento, luego más un incremento, así que esta línea nos representa eso.
nos representa 10 grados por encima de la temperatura que tenemos arriba, así que esta tiene 30 grados. Eso me habla de la representación del nivel de saturación. Ya que están saturadas las capas, entonces lo que va a pasar es que el calor va a atravesar. En la ingeniería eso es muy importante, porque cuando tenemos, por ejemplo, un tubo y dentro tenemos circulando un fluido caliente, la pared metálica del tubo se va a encontrar saturada las diversas capas del material y entonces ya no pueden recibir calor y el calor va a pasar del fluido que se encuentra circulando adentro a un fluido que se encuentre por fuera. Y entonces ya es muy importante para nosotros que el metal del tubo se sature y entonces el calor va a atravesar desde un fluido hasta otro, transferencia de calor. Vamos a trabajar posteriormente esta transferencia de calor. Vamos a finalizar esta exposición indicando la similitud de las ecuaciones. Newton encontró en sus escritos, sus discípulos encontraron esta ley, la ley de la viscosidad de Newton, la ley de Newton de la viscosidad, que describe precisamente este fenómeno de capas saturadas de cantidad de movimiento, pero a diferente nivel, cada una tiene su propia velocidad. Fourier, por separado, también estudió los fenómenos asociados al calor. Recordamos que el calor se transfiere de 3 formas: por convección, por conducción y por radiación. Nosotros vamos a trabajar la conducción del calor, así que esta es la ecuación que describe cómo se transporta el calor en este sistema. Y finalmente Fick encontró una ecuación también semejante a las anteriores para describir lo que está pasando. Las moléculas están aquí, muchas moléculas, hay una gran concentración de ellas, pero como ya están saturadas las capas, las moléculas atraviesan. Aquí hay un transporte de materia, un transporte de energía calorífica por conducción, y aquí hay un transporte de cantidad de movimiento. Vamos a ver la similitud de las ecuaciones con la ley de la segunda ley de Newton. Vamos a recordar este término. Esta es una propiedad del sistema. Propiedad del sistema. Esta es la interacción. La interacción se refiere a mi sistema, cómo interactúa con otros objetos de sus alrededores. Así que mi sistema es este fluido. Mi sistema va a ser, en los ejemplos que pongamos, este sólido por el cual atraviesa el calor. Y mi sistema aquí va a ser una mezcla de gases, una mezcla del gas A y el gas B, y aquí el gas A va a atravesar esa mezcla. Así que en este caso es mi sistema. Los alrededores, bueno, aquí hay una concentración de cantidad de movimiento, hay una concentración de energía calorífica, una concentración de materia. Así que esa concentración son los alrededores y van a interactuar con mi sistema. Eso es entonces para nosotros los fluxos. Esa es la interacción. Así que hay una propiedad del sistema. En este caso la masa es una propiedad que nos indica cómo va a reaccionar un cuerpo ante una fuerza. ¿Cómo va a reaccionar si el cuerpo tiene mucha masa y aplicamos una fuerza? Responderá con mucha dificultad, pero si la masa es pequeña, responderá más fácilmente y entonces se da lo que llamamos el efecto. El efecto. No olvidar que la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad cambia mucho, entonces tendrá una gran aceleración. Ese es el resultado. Mi sistema interactúa. Hay aquí un sistema y hay una fuerza. Esa fuerza viene de otros cuerpos. Este es mi sistema. Este es mi sistema. Así que entonces el resultado es que, bueno, se va a desplazar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer rápido? ¿Lo va a hacer lento? Pues depende precisamente de la propiedad, en este caso la masa. Para nuestras ecuaciones, las propiedades son la viscosidad. Estas serían las propiedades del sistema, propiedades. La viscosidad,
La viscosidad es una propiedad que me indica con qué facilidad o dificultad fluye un fluido. Habíamos visto, por ejemplo, el agua, aceites, mieles. Las mieles tienen una viscosidad grande, les cuesta mucho trabajo fluir. Para la transferencia de calor tenemos la conductividad térmica. Y aclaramos que es la térmica porque hay una conductividad eléctrica. Los materiales que tienen una conductividad térmica alta permiten el paso del calor, mientras que cuando tienen una conductividad baja, pues es muy difícil que el calor fluya en ellos. Y por último, ¿con qué facilidad el sistema permite el paso de la materia? La propiedad le llamamos difusividad. Esa difusividad precisamente es una medida de qué tan fácil las moléculas de A que se encuentran concentradas y están fluyendo, con qué facilidad van a fluir. ¿Fluyen fácilmente o no lo hacen? Lo estudiaremos más adelante.